Listo, ¿aló? ¿Aló? Ya es que tocaba configurar los audífonos en esta cosa. Ah, ok. Espera, pongo el Bueno, video. Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Fernanda Escobar. Y pues quería presentarte un poquito qué es lo que nosotros hacemos antes de comenzar. Nosotros somos Atlas Lab, un laboratorio de diseño experimental que está de la mano con la Facultad de Ciencias desarrollando un proyecto para poder potenciar a la revista Hipótesis en su versión impresa y en lo que será su versión digital. Ujú. Entonces estamos pues de la mano con la facultad eh, en una fase como de hacer una panorámica interna que nos permita encontrar cuáles son los caminos y los puentes para sacar el máximo potencial de hipótesis. Entonces un poco el objeto de este espacio es poder recoger la visión eh, de los profesores de la facultad frente a divulgación y frente a transmisión de conocimiento. Entonces, pues en primer lugar, darte las gracias por este espacio. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero es muy valioso para nosotros poder conversar con ustedes frente a estos temas. No, vale, listo. Sí, entonces, pues primero me gustaría que me contaras un poco eh, cuál es tu área de estudio, qué cursos dictas en la universidad para podernos ir metiendo como en materia. Vale. Bueno, yo entonces estoy en el departamento de geociencias y yo soy geóloga y me dedico a, a los volcanes. Soy vulcanóloga. Y dentro pues, de los cursos que han estado entonces geología, geoquímica, vulcanología, el laboratorio de vulcanología y un CBU que se llama Peligros Naturales. Eh, pues el área de acción va desde cómo, pues mi investigación se centra en cómo funcionan los volcanes y por qué hacen determinados tipos de erupciones, pero trabajo muy de la mano con los habitantes que habitan en los volcanes y entonces conformé un equipo que es parte de los portafolios de vicerrectoría que se llama Ecología Histórica y Memoria Social. Y ahí entonces estamos con profesores de antropología, de diseño, de ingeniería, de arqueología, de ciencias biológicas y de educación principalmente. También hace parte alguien de historia del arte, pero él está, no trabaja tanto en el proyecto donde estamos todos los demás, pero sí los temas. Entonces, finalmente nos dedicamos a explorar la convivencia entre humanos y entorno, lo que llamamos entorno vital, dentro de lo cual pues hace parte los fenómenos geológicos. Eh, pero entonces yo me dedico como a lo que pasa por razones que van de la superficie hacia abajo, ¿no? Entonces, eh, interactúa pues con el mundo externo, pero ahí sí necesito pues los apoyos de los otros profes que saben más de clima y sobre todo clima, pues. Y pues los movimientos en masa sí son temas de ingeniería. Entonces pues nosotros hacemos muchas cosas ahí, ¿no? Entonces hacemos talleres con la gente, estamos empezando a hacer procesos de cartografía social para tomar decisiones, porque lo que nos interesa es que el conocimiento no sea de arriba para abajo, mal llamado, sino horizontal. Reconocemos saberes locales al mismo nivel que el científico y ponemos es la energía en encontrar estrategias para dialogar desde distintos puntos de vista. Entonces, pues inicialmente eso había partido del diseñar algunos materiales, pero después nos dimos cuenta que en realidad ya hay mucho diseñado por ahí y la energía tiene que ir más al diálogo, o sea, material hay.
Y de todas maneras los estudiantes nuestros pues son muy creativos, entonces por ahí han armado intentos de semilleros y han hecho modelos para explicar, por ejemplo, procesos en la ciclovía y en otros espacios, pero entonces digamos que eso no nos preocupa. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo también ha creado muchísimo material audiovisual y de eso hay. Lo que falta es crear estrategias para tomar decisiones a partir del uso de ciertos conocimientos. Entonces, de todas maneras, también diseño pues ha metido una mano muy grande en encontrar formatos que sí llegan más al destinatario y este destinatario pues en nuestro caso es rural y es con unas brechas gigantes con nuestra situación. Entonces nos interesan mucho formatos que ellos han explorado como la novela gráfica, que es una estrategia de pasar a otro lenguaje, el nuestro, y no hablamos de bajar entonces el lenguaje, no nos interesa esa manera de ver el asunto, sino más bien de Ujú. nosotros hacer el esfuerzo grande de hacernos entender. Entonces, bueno, está desde esos formatos hasta videos, hasta, pues yo creo que sobre todo son los talleres y ahí pues las dificultades grandes es el tiempo, ¿no? Como que eso siempre es los procesos con ciertas comunidades y sobre todo tan alejadas, pues es de poder lograr esos tiempos en los intersemestrales. Pero ahorita, en estos momentos y con esta situación, entonces nos metimos en el asunto radial. Entonces, a través de comunicación por radio, estamos contando como vemos uno de los temas, que es los movimientos en masa y posibles ideas para mitigar eso. Entonces, va rotando los diálogos entre los distintos profesores, pero se van tejiendo con los saberes locales sobre qué han hecho, ¿no? Y qué piensan, si las ideas que proponemos son viables allá o no con los recursos que hay allá disponibles. Entonces, el formato está dentro del programa Las Voces de la Conservación, que es de Parques Nacionales, y es el que lidera el Parque Nacional Natural Doña Juana Cascabel, porque principalmente trabajamos en el volcán Doña Juana y las ánimas en el norte de Nariño. Allá es principalmente donde actuamos. Eh, y pues con mis estudiantes, como eso es muy lejos, entonces, y pues es peligroso también casi siempre. Entonces, con ellos, las salidas de campo y los intentos de ejercicios, por ejemplo, en las salidas al final de hacer el trabajo riguroso, científico, técnico, pues un encuentro con algunos de los niños de las escuelas del volcán Cerro Machín, era donde estábamos viendo y hicimos algún ejercicio por la vereda de las Juntas en el Nevado del Tolima. Entonces, digamos que con el mundo de los estudiantes me meto más hacia los volcanes del norte, desde el Ruiz hasta el Tolima, y en mi investigación estoy principalmente enfocada en Nariño. Y pues eso, o sea, no sé, pues ahorita nos comunicamos ya con 070, que es no sé si los conoces, y pues Ujú, claro. entonces ellos nos van a, pues porque finalmente nosotros no estudiamos comunicaciones y no hace parte de nuestra formación. Entonces sí Ujú. necesitamos guías y orientaciones, sobre todo que ya somos muchas personas, entonces eso se vuelve complejo. Y entonces, pues la idea es arrancar una estrategia más a largo plazo de opciones de comunicaciones y pues como lo del formato radial nos empezó a gustar tanto, entonces ellos pues nos van a ayudar con un par de podcasts. Entonces digamos que el contenido, como casi siempre pasa en ciencias, los contenidos están o incluso en ciencias sociales, la dificultad es en encontrar las palabras que acercan.
Y pues bueno, dentro de este ejercicio también está todo lo que necesiten los observatorios vulcanológicos o las comunidades destinatarias de la información que sueltan los observatorios. Entonces, digamos, hay boletines extraordinarios cuando hay una actividad volcánica y nos están pidiendo explicar qué quieren decir esos comunicados, porque siguen, pues los observatorios los tienen que sacar en lenguajes muy técnicos Claro. a la gobernación lo transmite y la gente pues no entiende qué es lo que le quieren decir. Entonces, Ujú. eh, ahí volvemos a enlazar con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que han desarrollado, pues ellos también hicieron un programa muy lindo que se llama Volcanes, Riesgo y Territorio, que tiene su página web y hay un montón de herramientas que hicieron con educadores y sociólogos para acercar el conocimiento vulcanológico a la gente. Sin embargo, pues hemos trabajado con educación y efectivamente sigue siendo unas directrices desde Bogotá, desde el ministerio, alejado, digamos, de las realidades rurales. Entonces, nuestros propósitos también es como entender lo local y tratar de acercarnos desde el lenguaje local o algo que tenga sentido para lo local. Entonces, pues a raíz de eso y con la situación actual, veníamos trabajando, por ejemplo, el concepto de aulas vivas y de senderos que tengan un contenido que nos integra a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un sendero desde un pueblo hasta la cima del volcán o hasta donde es permitido ir. Y a lo largo de ahí hay estaciones donde se integran conocimiento arqueológico, biológico, geológico y de todo. Y se integra con los saberes que hay ahí. Y pues ahorita estamos bueno, tratando de hacerlo virtual en la medida de lo posible, pero entonces esto pues es de a pasitos chiquitos con mucho apoyo pues, de los asistentes de investigación que logramos contratar, que es pues, que ellos sí están más dedicados al menos medio tiempo a resolver esto. Nosotros pues a medida que las clases nos dejan y pues conceptualizamos. Realmente nuestro trabajo es tejer y es conceptualizar lo que queremos y lo que buscamos, pero en la cacharrería fina necesitamos mucha ayuda por el tema del tiempo. Entonces ahí ha sido muy importante una ayuda desde la antropología y desde la geomática, que es todo lo que tiene que ver con sensores remotos, sistemas de información geográfica y ese tipo de apoyo y pues por supuesto de diseño. Entonces, pues eso es, con los chicos pues igual tengo cuidado porque ellos son súper entusiastas, pero cuando uno enlaza con comunidades hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, cómo lo dice. Entonces, pues trato como de proteger mucho eso y entonces hacemos esos encuentros con las escuelas, pues cuando puedo dar vulcanología, que es ya el último semestre, o sea, en los semestres anteriores todavía no me lanzo a intentar eso, aunque Ujú. aquí pues no sé si conoces, nosotros tenemos la Sociedad Colombiana de Geología y ellos tienen una parte de sus corazón, pues de su razón de ser es divulgación científica, geocientífica. Entonces, pues ahí están personas maravillosas, muchos, pues la que mueve, digamos, la parte de divulgación es Clemencia Gómez de la Nacional, y hay muchos espacios ahí en términos de, por ejemplo, cuando hay congresos, ya se empezaron a abrir espacios paralelos donde se interactúa con colegios. Eh, también entonces eso, lo nuestro no es un asunto tanto o más bien lo mío no es tanto de laboratorio, sino es más del campo. Entonces, por eso te hablaba de las aulas vivas. Claro. Y con ellos, entonces ahí los estudiantes nuestros ahí sí entran porque son espacios, digamos, más académicos. Entonces, por Claro. eso, digamos, este asunto de la ciclovía se dio con ellos. Eh, y de vez en cuando salen tesistas interesados, pero pues lo que pasa es que nosotros solo tenemos pregrado
Y entonces tenemos unos grandísimos vacíos en redacción, sí, como que vienen con muchísimos problemas eh, de colegio, digamos, de la formación básica en términos de comunicación. Entonces nos cuesta mucho llegar a algo ya eh, sacable, entre comillas, ¿no? Como que las tesis se han quedado mucho en ejercicios muy codirigidos por la Facultad de Educación para tratar por ejemplo, hacer un programa educativo, o sea, por ejemplo, ahí ha sido más como, bueno, usted se va a grabar como geocientífico y de pronto va a tener un rol que está funcionando con ideas de la Sociedad Colombiana de Geología, como la de tener un geocientífico en cada municipio, y entonces usted va a tener que interactuar con la sociedad. Entonces, al menos sí hacer ese paso de hacerse entender en términos de cómo funciona la Tierra, lo necesitamos poder hacer. Pero entonces, en eso se nos va todo el esfuerzo porque tienen un millón Claro. de dificultades. Entonces ya hicimos y bueno, y porque no son educadores, ¿no? No tienen formación. Solo uno hizo una acción en educación, entonces él sí tenía muchas metodologías incorporadas. Los otros no, el programa nuestro no involucra, por ejemplo, diseño de currículums o diseño de talleres, esa parte nos falta y es importantísimo porque si no hacemos las cosas como muy empíricamente y sin dirección. Eh, y algo más te iba a decir. Ah, bueno, y la otra que está en curso, pero pues apenas es una idea, es intentar hacer un primer esbozo de programa radial de un solo tema. En este caso, ella quiere trabajar suelos. Y ese ser una especie sí inspirado pues por lo que fue alguna vez Radio Sutatensa, pero claramente sin esa ambición porque eso fue un proyecto nacional supremamente fuerte y con mucha gente, mucho presupuesto. Ese no es nuestro caso, pero sí, digamos, nos interesa pues empezamos a discutir con educación y antropología la importancia de este asunto del radio y de la falta de educación en ciencias de la tierra en Colombia desde la base. Entonces, nosotros notamos mucho que el público general, ahí sí, rural y urbano, desconoce completamente cómo funciona la tierra porque no hace parte de la formación del colombiano y eso tiene consecuencias reales en la toma de decisiones como sociedad. Y como no hace parte de los pensums, aunque se quiere, no hace parte, o por ejemplo, no sé, se inventan cosas como los PRAES de educación ambiental, pero los pobres profesores de los colegios les llegan unas directrices y ellos tampoco tienen ni idea cómo hacer. Entonces, por ejemplo, con los PRAES ellos terminan haciendo campañas de reciclaje porque no tienen ni el material ni el tiempo, están reventados. Entonces, nos interesa un poco cómo lograr materiales que lleguen a región y en ese sentido lo del radio, pues de verdad que nos empezó como a capturar. Entonces, eso es como lo que pensamos en los ratos de insomnio. No, está interesantísimo. Una pregunta frente a lo de ecología histórica y memoria social. ¿Esta es una iniciativa de Vicerrectoría de Investigación? Esto ¿O es es eso. este? Ella, la vicerrectoría de investigación, más o menos a finales del 2017 hizo una convocatoria general a recibir ideas o escuchar ideas de profesores de distintas facultades que estuvieran unidos alrededor de problemas complejos. Y creó la iniciativa que se llama Portafolios de Vicerrectoría de Investigación. Entonces, lo que pasa es que crear una página web ha sido un karma. Entonces, estamos en esa misión, pero digamos que la vicerrectoría como tal, si tú buscas, a ver, espérame,
Creo que sobreviven porque eso también pues depende de la sinergia de los grupos y no es fácil trabajar entre varias Claro, disciplinas. claro. Eh, y de hecho veo que, a ver, espérame a ver si... Entonces, digamos que yo no sé qué tanto sobrevive, me parece que había uno de género y demás. Entonces, pues bueno, nosotros empezamos como a tratar de crear nuestro espacio web, pero entonces esto está en pura carpintería, o sea, te lo comparto, pero esta página todavía no es decente y Ujú. ya entró otra vez a diseño para que se reestructure completamente, pero digamos en quienes somos, ves un poquito, bueno, en el inicio y eso ves un poquito qué es lo que empezó a montarse, pero está supremamente en borrador. Empolvador. Y lo que empezamos a hacer fue canales donde sí tenemos más flexibilidad y no necesitamos ser diseñadores web. Entonces, por ahora estamos, digamos, con un Facebook donde lo que nos empezó a preocupar es esta comunicación desde lejos con la comunidad que está ahí en Doña Claro. Juana. Y entonces ahí en este Facebook pues estamos montando comunicación y ahí es donde estamos colgando, digamos, las explicaciones de los boletines. Ahí ves uno de unos temblores de la semana pasada del Doña Juana. También ves lo de volcanes, riesgo y territorio, que es, pues ellos, lo que te digo, ya material realmente es lo que hay, tienen hasta una caja de arena y un Sí, montón de sí, cosas sí. que son, pues como que ya ese trabajo lo dejamos un poco a un lado. Y acá están los programas, o sea, el canal de YouTube donde estamos montando los programas de radio. Eh, y ya, entonces digamos que Vicerrectoría tiene eso. Ahorita, bueno, y también tenemos un Padlet que es donde tenemos ahorita, te voy a pasar igual el link como para que entiendas la maraña, como dice la Ajá. arqueóloga de lo que hacemos. Me parece que si te paso el link lo puedes entrar. Eh, Me parece, sí. Ok, sí, si tienes el link ahí puedes entrar. Entonces, si entras ahí, pues ves un poco como el tipo de información que manejamos y estamos tratando de pues, lograr lenguajes comunes. Entonces, el Padlet ha sido una herramienta que permite que cada Ujú. quien se meta a la hora que quiera, porque realmente una dificultad también es lograr los espacios de encuentros. Igual lo tratamos de hacer y hay seminarios donde tratamos de compartir entre nosotros y hay otros que sí abrimos. Entonces ahorita viene uno, por ejemplo, donde invitamos a una indígena del Cauca interesada en resiliencia por inundaciones en el río Páez. Eh, Ha habido antropólogos que estudian resiliencia en tierra adentro por las avalanchas del país. En diciembre pues, salíamos con la Asociación Italiana de Vulcanología y con la Latinoamericana de Vulcanología y pues participamos en eventos. Pues es como un grupo de gente que la vicerrectoría financió al menos por 2 años y ya no sabemos qué pasa el otro año porque pues obviamente está Ujú. difícil todo, aunque digamos que estamos buscando eso porque si bien no podemos ir a campo y los laboratorios ahorita, pues no tiene caso porque los campos todavía necesitan hacerse, entonces queremos como orientar mucho precisamente hacia comunicaciones. Sí, sí se abre y Ujú. pues eso ayuda a posicionar también un poco Claro. la universidad. Y por ejemplo, no, está supremamente interesante este ejercicio. Eh, digamos que ya como centrándonos un poco en el eje temático de este espacio que es hipótesis, tú ves que podría ser una plataforma para, para también comunicar todo esto que ustedes están haciendo. Y Claro, o más bien me sea, interesa cómo que me cuentes cómo, pues primero si la conoces, cuál ha sido tu relación con la revista, eh, y viendo esta posibilidad de que Hipótesis va a poder
digamos que entrar en este entorno digital, eh, ¿cuál es tu consideración? ¿Cómo ves que podríamos de pronto contribuir con este proceso que ustedes empezaron 2 años atrás? Sí, pues yo con hipótesis no me he acercado mucho, o sea, me gustaría también como conocer un poco y si va a ser espacios digitales, o sea, yo creo que nos tocó montarnos en el bus de la digitalización de Sí, las total. cosas, pero en nuestro caso ayuda a visualizar procesos que no vemos, entonces ayuda mucho porque hay muchas procesos terrestres que si no hay un recurso visual es muy difícil de explicar. Realmente o sea, nosotros siempre nos dicen usted lo que necesita es imaginación porque no vemos nada, no nos Ujú. imaginamos qué es lo que pasa en la Tierra a raíz de otras líneas de evidencia. Entonces, em, digamos que sería chévere como entender cómo es y de qué ¿Qué se va a trata, pasar? qué va a pasar y por supuesto que como canal nos interesan, o sea, como ves, hay muchos ejes posibles y pues en temas de comunicación clarísimamente puede ayudar, porque digamos que el asunto no es rápido lo que hacemos, pero lo que se produce está bien, está chévere. Hasta el momento yo recuerdo unas estudiantes que hicieron un artículo para hipótesis, pero digamos era el formato normal de revista que manejamos, al que estamos más acostumbrados. Entonces lo que llegué a acercar en su momento era un formato semejante al de las revistas científicas, pero donde se buscaba un lenguaje que están empezando a llamar digamos, yo creo que esto ya ha sido una alarma también para la comunidad geológica mundial. Entonces, tú ves, digamos, ya hay muchos espacios en la AGU es uno de, esta es la americana y esta es la europea, como los espacios que hacen los congresos gigantes, ¿no? Y en estos espacios y sus publicaciones cientifiquísimas ya nos piden siempre, por ejemplo, hacer abstracts en lo que ellos llaman un Sí, plain sí, sí. language. Y entonces como que sí buscar que alguien que no sea efectivamente científico, pero que sí esté interesado pueda entender más o menos qué es lo que se hace y digamos que está empezando a nacer la opción de hacer estos resúmenes gráficos, ¿no? Como estas infografías que sí, que son menos texto y más visual. Y yo creo que cualquier plataforma digital que contribuya, pero pues todo esto es en inglés. Y entonces el Claro. asunto también que nos interesa es que esto pueda llegar a nuestra sociedad que no es bilingüe, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que Hipótesis puede ser un canal maravilloso y pues sería entonces escuchar qué es lo que quieren hacer o cómo están viendo Claro. el... Pues digamos que un poco el objeto de todo, de recoger también ideas, porque hablando con ustedes, pues van surgiendo de alguna manera como ideas. Entonces, pues también estamos midiendo si cabe la expresión eso, qué tan cercana era la revista a los profesores o qué tan posicionada estaba dentro de los profesores, qué tan cercana era, cómo era la dinámica de recoger el contenido y demás, ¿no? Y pues un poco la intención es una revista facultad que incluye todos los departamentos, ¿no? Entonces, de pronto estamos viendo cómo era el proceso de recoger el contenido, cuál era la curaduría editorial que estaba manejando la facultad y poder ver estos espacios de muchas cosas que están pasando al interior de los diferentes departamentos que se quedaban ahí tal vez por ejemplo, y digamos tipos de iniciativas como estas que tienen un impacto social y que terminan construyendo país, pues de pronto pues se quedaban ahí, ¿ves? Porque hipótesis de pronto estaba yéndose por una línea un poco más
como lo llaman algunos de tus colegas, literatura gris y ya. Ujú. Pero vemos que hay unas posibilidades muchísimo más interesantes a explorar. Ese es un poco el ejercicio. Entonces, ahora no te podría decir, Natalia, esto es lo que va a pasar con hipótesis. Ujú, ujú. Estamos es como en Explorar. fase de entendimiento, de recoger ideas, de ver, eh, porque además es algo que construyen los profesores, ¿no? Entonces, había un tema también ahí un poco administrativo, de tú tienes que, por concurso, cada 2 años formar parte del comité y más bien girar esto al potencial que tiene, porque es una revista que tiene más de 10 años. Mm. ¿Ves? Entonces, y habían unos profesores que no las conocen, otros en cambio que eran súper cercanos a la revista. Entonces vemos que como tú dices, para este momento y para este tiempo hay una cantidad de opciones que se empiezan a abrir. ¿No? Y son Claro. iniciativas que salen de vicerrectoría y lo que te decía es como veo que se puede convertir en una bandera de la Facultad de Ciencias para afuera. Sí, digamos que bueno, el asunto de pues, como el portafolio cobija interfacultades, em, es súper, o sea, interesa que haya esa posibilidad, pero dentro de ese gran mundo están los enlaces directos entre, por ejemplo, en mi caso, estamos mucho es con Catalina González en ciencias biológicas y con ella, o sea, solo con ella hay un montón de, o sea, entre geociencias y ciencias biológicas hay muchísimo que se hace y que Ujú. se necesita, pues que yo creo que a ella le encantaría también explorar opciones de que Hipótesis se volviera el canal donde, o sea, para poder lograr eso tan grande que soñamos y a lo que le estamos apuntando, igual toca empezar por la casa, ¿no? Entonces toca empezar por Claro. incluso ese enlace entre científicos no siempre es sencillo. Y pues claramente ingeniería civil tiene mucho traslape con lo que hacemos, ¿no? Entonces digamos que ahí depende también de cómo hipótesis, es decir, si va a abarcar, por ejemplo, solo temas de ciencias o si abre posibilidades de cómo las ciencias también se enlaza con otras áreas. Por ejemplo, una de los enlaces bonitos que se está empezando a dar entre algunos profes del departamento no es solo con, bueno, en el portafolio estoy solo yo, pero yo sé que en el departamento hay otros procesos, entonces te los cuento porque vale la pena hay varios profes que trabajamos entonces con los arqueólogos y que están en antropología y en historia del arte y a raíz de eso ha sido muy científico el trabajo, siendo Ujú. interdisciplinar alrededor de preguntas arqueológicas. Entonces ahí hay también unos temas lindísimos de explorar preguntas que nacen tal vez desde arqueología, pero ahí nosotros nos volvemos la herramienta para resolver esas preguntas Claro. y ahí hay varios profes en líneas de acción y seguro que también o sea, yo lo que pienso realmente que sería chévere desencasillar un poco el gueto de las ciencias, entre comillas, Ujú. y como entender que uno, que se trabaja más rico entre varios dentro de ciencias Sí. y que dentro de ciencias tenemos también mucho potencial de enlace con artes, por ejemplo. Entonces también han salido, por ejemplo, estas plataformas virtuales en términos pues de noticias que se pierden porque no hay canales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay artistas que trabajan temas de geociencias y hacen unas exposiciones maravillosas y pues es difícil divulgar eso, ¿no? Como que ese tipo de espacios que ya ahorita también tienen que ser mucho exposiciones virtuales. No sé si has visto esto, es como, te voy a mostrar un ejemplo de algo que me pareció lindo pues se perdía en términos de cómo logramos que la gente se entere de esto, ¿no? Y era una exposición, por ejemplo, que se llamó Magmatismos, que era en... Uy, ¿esto cómo se hace? Espera, que ya... que es un egresado de los Andes, el que
el que la hizo, pero él fue el que, en este caso, y eso ha pasado mucho, el artista se acerca al científico porque quiere entender procesos y, y quiere, necesita entender, pero también quiere dialogar con los científicos, ¿no? Entonces, también entonces el científico empieza a hacer como textos de las exposiciones o cosas así. Ah, no, ya las cerraron, claro, pero bueno, era una de estas exposiciones en realidad aumentada, donde tú pues entrabas y podías caminar dentro de la galería y en este caso era alrededor pues, de los procesos magmáticos, que es como empiezan a formarse los fundidos en la tierra y que si salen producen volcanes, pero él no lo sacaba necesariamente, sino le interesaba ese material y lo que hace reflexionar ese comportamiento terrestre sobre el humano, que es el artista, ¿no? Él es su pregunta. Pero entonces ahí hay, esa por ejemplo, son cosas que suceden y son lindísimas y no hay, como que falta el canal, ¿no? Entonces hay eso, sé que hay, por ejemplo, ya los otros profes están trabajando, por ejemplo, desde el estudio de la roca, cómo ayudar a entender esa roca que elaboraban los antiguos y que encuentran entonces en las excavaciones arqueológicas, de dónde viene, qué tanto gasto de energía hubo. Entonces son preguntas de arqueología, pero la herramienta es geológica y ahí también hay mucho campo de acción y el manejo de pigmentos, por ejemplo. Pero entonces ahí yo veo que hay un enlace grandísimo en, por ejemplo, unirse con los químicos, ¿no? Y entender, bueno, cómo abordamos, usted explique cómo es el color rojo. Y pues de dónde viene el color rojo, químicamente va a salir los minerales y ahí nosotros jugamos. Y sí, entonces como que si hubiera una posibilidad de que también la revista se plantee como ese espacio donde se pueden tejer conocimientos y donde el gran reto es el que nosotros hemos encontrado en nuestro proceso y que es el más difícil, es que no se vuelva una colcha de retazos, como dice Cata, que es como que usted habla y se cierra, el otro habla, se cierra, no, sino realmente cómo logramos los puentes. Y eso ha servido mucho, es que cuando tú terminas de contar algo, le lanzas una pregunta al otro. Y entonces es como que empiezan a crearse preguntas entre nosotros y yo creo que hay, digamos que alrededor de montañas empezó a salir un montón de preguntas con los biólogos y cómo se relacionan las montañas con la biodiversidad. Pero ahí en algún momento uno diría, bueno, yo realmente este proceso físico no lo entiendo, entonces ahí entran los físicos a explicar, pero esto cómo lo podemos modelar y entrarían los matemáticos y con el... Pero hecho hay un mar de posibilidades dentro de la facultad donde de pronto uno puede generar algún espacio de mesa redonda en distintos formatos y donde tienes las mesas redondas dialogadas, porque es que también yo creo que un poquito el problema del formato tradicional de hipótesis o de lo que de pronto te dicen literatura gris es que pues que a nosotros finalmente nos cuenta un montón es la otra literatura para poder estar en la carrera y no tenemos tiempo. Entonces hay muchas cosas que uno quiere hacer, pero no hay tiempo. Pero uno sí puede echarse un café y hablar, ¿sí? Y entonces un espacio digital permite diálogos, los diálogos de saberes científicos que pueden estar ahí y de pronto si hay forma de hacer eso gráfico, pues contar después con alguien que traduzca eso en formato gráfico y le queda más sencillo. Tal vez, no sé, yo creo que hay un montón de opciones con el concepto de mesa redonda, que puede ser oral, puede ser visual, puede ser, no sé, ahí ustedes, ahí sí es donde necesitamos a los que saben, pero donde el espacio, el espacio digital sí permite eso, ¿no? Sí permite como todas esas posibilidades, que va desde lo audio solamente, que era el asunto de los podcasts, al audiovisual, que sería con videos y cosas que ayuden. Entonces, yo pienso que el potencial es gigante.
Y digamos, también, por ejemplo, en los artículos que, hablando con los de 070, ellos decían, ustedes producen sus artículos súper complicados que se quedan en las revistas científicas, ¿no? Entonces, ese es lo que ellos, por ejemplo, su tarea es eh, ayudar a que eso llegue a terceros, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera la revista puede ser también ese ejercicio, ¿no? Como esa estrategia para que no se trata de hacer un trabajo adicional al que hacemos, que ahí es donde todos subimos y nos reventamos, sino usted ya está sacando algo, ahora trate de contarlo en cristiano, ¿no? Yo qué sé, y que Sí, trate de abrirse a algo que obviamente la lectoescritura es un ejercicio humano fundamental y no se nos puede perder, pero que haya posibilidades, yo creo, donde no implique más, sino que se puedan resolver de pronto en maneras tal vez más simples, dada nuestras cargas. Y creo que ahí es importante. O también yo creo que hay eso que te digo, ¿no? Como se vuelve también ese casi que instrumento pedagógico tanto para profes como para estudiantes en tratar, nosotros decía, hacer ciencia con impacto social, que no necesariamente es que uno trabaje con comunidades, hay gente que no le gusta, que se asusta, lo que sea, pero sí que pueda contar cómo lo que hace tiene una relevancia global y social o ecológica, no sé. Entonces, claro. yo creo que ahí hay camino. Y pues yo creo que hay muchos profes que hacen muchas cosas. Karma de Geociencias, seguro ya hablaron con ella o van a hablar, pero ella también trabaja mucho temas de, de, de enlace con territorio. O cómo traducir estas complejidades en actividades, ¿no? Por ejemplo, ahorita estos estudiantes que te cuento que hicieron unos modelos, hicieron un volcancito dentro de un coso con agua y ahí pudieron hacer cosas increíbles que permitan ilustrar los procesos y decían, ¿y dónde sacamos esto? ¿No? Como en qué revista, Claro. pero que no se quede tampoco, o sea, que por ejemplo en un formato impreso es difícil porque como tú estás reproduciendo un modelo análogo, o sea, ellos tienen un panel de plástico o acrílico y adentro están, o sea, es más como de video lo que se puede ilustrar, pero Claro, las ganas de ellos era contar cómo se hace, contarlo. cómo tú lo puedes hacer en cualquier escuela o entorno para contar y hacer espacios educativos alrededor de esos procesos y cómo diseñar esos procesos formativos, ¿no? Entonces, ellos decían, tenemos esto, pero ¿dónde podemos sacarlo? ¿No? Entonces, ahí Claro. es donde, por ejemplo, hipótesis podría ser ese espacio, que si hay esos Ujú. talleres, que si ya diseñan material y talleres, que se puedan llevar a otros espacios, tanto escolares como no escolares, haya un modo de ofrecer y de visualizar eso que no sabemos bien cómo. Em, eso. No, súper enriquecedor todo esto que me estás contando. Y bueno, pues lo que te decía ahorita en este instante de la etapa tan temprana que estamos en el proyecto, no te podría decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque a hoy lo que hay en digitales, lo que se hizo fue coger todas las versiones impresas y traducirlas a ni siquiera un lenguaje digital, sino que tú puedas consultarlas a nivel digital. ¿M? Ujú. Pero pues ahí en términos de estratégicos y de interacción, pues a hoy no tienes más sino un espacio de consulta para poder ver las ediciones de la revista. Este ejercicio que estamos haciendo es precisamente, como tú dices, para encontrar estos puentes y posibilidades y espacios
para sacar el potencial que tiene la revista, ¿no? Que es un claro. proceso un poco de reeducarnos, de quebrar un poco estructuras y creo que uno de los puntos o de los retos más grandes es este. Los profesores tienen una carga inmensa, Mm, tienen, digamos, los temas de evaluación son relevantes, digamos, dentro de lo que les exige la universidad como docentes. Entonces se vuelve de pronto es más como una carga y la motivación es, pues, baja. exacto. O hay que empezar a entablar estos puentes con los profesores que tienen un poco más de amor por la divulgación y que en su También, sí. ejercicio, ¿cierto?, están de alguna manera ya haciéndolo, que sentar a alguien que está dedicado a su laboratorio a pedirle que por favor nos traduzca todo esto en castellano como tú lo decías. Y de pronto vamos a lograr encontrar la manera y la dinámica correcta de hacerlo. Es también un poco Sí, o inspirar. Yo creo que también exacto, un par de ejercicios inspira, ya les dan ganas a los otros, porque hay muchas cosas muy exacto. bonitas que se hacen en la universidad y ese enfoque a veces, Y también, digamos, cómo colaboramos entre canales, por ejemplo. Entonces, digamos, ujú, 070 es una ujú, revista que ha logrado eh, algo muy interesante, ¿no? Es un referente dentro de la universidad, que incluso algunos profesores de la facultad la tienen muy presente. ¿Cierto? Por ejemplo, con ingeniería pasa lo mismo, tienen un canal un poco más robusto, más desarrollado, eh, entonces, cómo también aprender de ellos un poco, cómo ha sido su experiencia para coger este formato de hipótesis y lo que te digo, podemos colaborar también entre facultades y ayudarnos a cumplir los objetivos que tenemos todos, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, pues Natalia, no, yo creo que ha sido valiosísimo este espacio contigo. Un poco también la intención es dejar la puerta abierta por parte de la facultad y la revista a eso, a recoger ideas, a que las iniciativas que, o sea, primero que sepan que esto está pasando, Ujú, ¿sí? Si no conocías hipótesis, pues presentártela ujú, y decirles estamos un poco en reajuste ujú. pero algo va a pasar, esa es la intención y como una invitación a poder colaborar y que todas estas Sí, grandes cosas que están haciendo podamos de alguna manera, sí, por ahora sí como que tengo como de verdad, juepuchas son estos chinos que te digo que hicieron algo increíble claro, y es como, ay, ¿cómo lo matamos? Entonces, sí, yo les claro, mencioné hipótesis. Obviamente también está esa inercia, ¿no? De la idea es que como ellos hicieron todo, que pues que sean ellos mismos los que se apersonen, pero uno los guía. Pero eventualmente, o sea, en teoría ya empezaron a trabajar en algo, ¿no? Entonces sí, uh-huh. cuando quieran o se pueda saber cómo qué formatos habría, qué posibilidades habría, pues ya hablamos de cómo eso que hicieron se puede Claro, adaptar a total, alguno y claro, para que ujú, tengan su espacio. Y la otra que te quería contar es, nosotros vamos en este proyecto a poner a prueba algunos formatos y algunas maneras de contar cosas para ver cómo sí, responden los estudiantes, cómo responden los profesores. Entonces ujú, también queríamos preguntarles en los que encontramos que hay posibilidad, que ha habido, digamos, un ejercicio más interdisciplinar, aunque la universidad desde su pensum intenta un poco, ¿no? Como apelar a este tema. De pronto en esta etapa, que sería más o menos a principios del otro año, ujú, eh, cuando lo que te digo, hayamos analizado los hallazgos, hayamos encontrado un poco que nos arrojó esta fase como de investigación, por decirlo así, ujú. eh, poder pedirte un espacio en tu CBU o con
de pronto con alguno de los grupos de estudiantes para poner a prueba alguno de estos formatos Claro, claro, en claro. su momento y que podamos en conjunto también observar qué pasa Sí, hay que hacer eh, ese ejercicio. Ujú. y ver si estamos de verdad entendiendo, tejiendo de la manera correcta antes de Sí, lanzar, ¿no? Una gran sí, plataforma que de pronto se nos puede quedar por ahí coja o que de pronto no funcione, ¿no? claro que sí, sí, Entonces, eh, pues contarte que eso es muy probable que pase a principios del otro año listo. pues estaremos contactando a algunos profesores puntualmente para poner a prueba lo que arroja esta primera etapa. ¿Sí? Dale. Y lo que te decía, dejar la puerta abierta, digamos que nuestro canal con la facultad es Yasmín, Sí, ujú, pero cualquier idea que tengas o si necesitas contactarnos, si quieres te escribo mi correo en el sí, chat para ujú. que lo tengas eh, y nos compartan todas las ideas que tengas o las preguntas, digamos, después de esta entrevista que surjan o, eh, para, para pues seguir construyendo. Claro que sí. Te voy a mandar mi correo por el chat. Eh, mi nombre. Entonces, Listo, Fernanda. pues te agradezco muchísimo. Sería muy bueno también que nos contaras qué va a pasar Sí. con, digamos, al cumplirse estos 2 años, qué va a pasar. Eh, porque a veces yo creo que hay mucho contenido, pero el reto también es como establecer unas dinámicas que permitan que este tipo de cosas también puedan suceder, ¿no? Sí, Aunque como tú dices, sí es un poco soñador porque es un tema es de largo plazo. interdepartamentos, Sí, sí. exacto, pero Sí, creo que sí, sí somos como asertivos a nivel estratégico, vamos a poder encontrar una dinámica que nos va a permitir como ir haciendo más robusto este canal. sí, ¿Mm? sí, 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 sí. No, sin Entonces, por duda. ejemplo, digamos en el momento que tengas los podcasts que van a ser con 070, si nos los De puedes los, compartir sería claro, claro, genial. claro, claro, Eh, claro. Incluso estamos pensando en lo que te decía, poder conversar con estos espacios para aprender un poco de su experiencia, oírlos, como así, cómo fue su crecimiento como medio y Claro. demás. Ujú, Y entran, digamos, otros jugadores, como por ejemplo la oficina de egresados, la oficina de scouting, que ujú. también nos pueden apalancar mucho en estas iniciativas. De una, sí, listo, no, estamos en fase creativa ahorita, entonces Sí, total. pronto, pues cuando salgan cosas al cerrar el año, yo creo que ya tendremos algo que mostrar con eso. Pero sí, o sea, Ujú. estamos haciendo, entonces, claro que sí. Cuando Bueno, te esté mejor agradezco la página muchísimo. también. Vale, listo, no a ti y Perfecto. listo. Estamos conectados entonces. Entonces, pues cualquier cosa vía correo electrónico te estaremos contactando. Claro que sí. Y también sería muy bueno si nos cuentas cómo ha sido este proceso con 070, por ejemplo. Ajá, Evidentemente la sí, sí, sí. necesidad ha sido un tema, pues de necesitamos alguien que interprete y que logre transmitir esto que nosotros tenemos en la cabeza, ¿cierto? Digamos que sí, pues afortunadamente este equipo es de gente que ya tiene experiencia en cambiar su lenguaje, entonces digamos que el cambio lo hacemos nosotros, pero no, la Ok, dificultad grandísima es en enlazarnos y en
tanto que pasa, ¿cómo lo decimos concreto sin divagar? Porque si no, pues es como un pulpo, ¿no? Entonces, Exacto. en ese diseño de un programa, de un espacio de tantos minutos, ¿cómo vamos a decir lo que queremos decir y en qué nos Claro. vamos a concentrar? Ahí es donde ellos pues ofrecen toda esta asesoría, pero digamos que este punto específico apenas va a empezar, apenas hablamos con Ok. ellos escuchamos los distintos formatos que hay. Entonces, el que es como una mesa redonda es muy bueno para estos casos donde hay muchas personas hablando alrededor de un tema y esos lo Ujú. llaman panel. Y el otro formato lo llaman cápsula, que es cuando tú quieres dar un mensaje directo corto, por ejemplo, presentar al portafolio, que nos toca empezar por ahí, que ya llevamos 2 años y ya tenemos que decir, pero entonces, ¿quiénes somos? ¿No? Entonces, cuando son cosas así concretas o tienes que explicar algo, quieres explicar algo concreto, son esto que llaman cápsulas. Entonces, digamos que ahorita va a empezar ese proceso y te contaré cómo fluye, porque el ejercicio que te mandé del YouTube es muy entre máximo dos de nosotros, alrededor de Ujú. estas preguntas que nos fueron enlazando por las ideas de mitigación de movimientos en masa. Entonces, digamos que yo hago el enlace, el guión lo hace cada profe y ese guión se enlaza con el guión del programa de parques. Entonces ahí pues ha habido un trabajo muy largo en, Claro. en insomnios también, pero es como de encontrar los conectores, de hacer el trabajo editorial, pero en guión, ¿no? Entonces, Ujú. donde no hay nada visual, entonces cómo cambias cómo das mensajes concretos y cómo se escribe un guión, que es otro mundo, ese no es nuestro mundo científico normal. Sí, Entonces, claro. eso sí ha sido pura nosotros intentando. Pero Ujú. evaluamos como dices con los estudiantes, como si les llega o no les llega, ¿no? Y ellos nos están ayudando a decir, no, esta parte no la entendieron, o esto sí, y están saliendo preguntas. Entonces, eso es más como empírico, pero con 0,70, que es gente que ya pues sí tiene mucha cancha en eso, pues será otro proceso más guiado y pues cuando suceda te cuento, digamos que apenas Sí, estamos en que porfa. ya entendimos los formatos y vamos a arrancar. Entonces, vamos a Perfecto. ver, de aquí a diciembre ya tendré una idea del proceso. Listo. Perfecto, Listo. súper. Dale, Bueno, Fernanda, no, qué Natalia, te chévere. agradezco muchísimo. Y pues No, pues estamos ojalá. para colaborar y para, ¿qué te Buenísimo. digo? Poder sacar adelante hipótesis y Claro. digamos esto, que también la facultad tenga un espacio en términos de comunicación un poco más estructurado que les Listo. permita, esa es la Llegar. intención, vamos a ver si, Listo. sí. Buenísimo. Bueno, Buenísimo. Vale. entonces, pues seguimos ahí en comunicación, cualquier cosa y Listo, ya sabes Fernando. cómo encontrarnos. Te agradezco De una. muchísimo. No, a ti, muchas gracias. Que Que estés tengas muy bonito bien. día. Bueno, Buen día. pues, chao. Gracias. Ok, chao, chao.